Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de cómo podéis quitar las manchas blancas en vuestra piel utilizando remedios caseros naturales, nada de cosas estrafalarias. Básicamente porque veréis que en algunos casos recurriremos a vitaminas que podéis encontrar directamente en la alimentación, pero en otros casos, en función de la causa que esté provocando la aparición de la mancha blanca, habrá que aplicar para cada caso en concreto un tipo también muy específico de remedio casero. Es decir, no va a funcionar el mismo remedio casero que os voy a recomendar para tratar una mancha blanca que esté debida a la presencia de un hongo que al remedio casero que os voy a recomendar para una mancha blanca que esté relacionada con un exceso de luz solar, que también provoca manchas blancas. Por eso lo vamos a enfocar de esta manera y creo que así es como más útil os va a ser. ¿Qué remedios caseros podemos utilizar para las manchas blancas que estén relacionados con una pitiriasis versicolor? La pitiriasis versicolor es un problema de la piel ocasionado por que hay un sobrecrecimiento de hongos. En nuestra piel hay hongos, el hongo crece y en las zonas donde el hongo va creciendo aparecen manchas redondeadas de color blanquecino. Estas manchas con el tiempo tienden a unirse unas con otras, dando en este caso manchas todavía más grandes. Por lo tanto, el remedio casero funcionará mejor cuanto antes se aplique, porque será más fácil en este caso tratar la enfermedad. Debéis ser conscientes de que la pitiriasis versicolor, es decir, los hongos en la piel, son más frecuentes en personas jóvenes y que es muy importante que, aparte de los remedios caseros que ahora os voy a comentar, tengáis mucho cuidado con la higiene personal. ¿Por qué? Porque este hongo, los hongos que generan esta depigmentación de la piel, crecen más rápido en presencia de excesos de sudor. Es decir, hablando mal y pronto, cada vez que sudes en exceso, no te pongas o lleves durante mucho tiempo la camiseta sudada. Cámbiatela, pégate una ducha o lo que sea, eliminas el exceso de sudor, te secas bien y es una de las mejores maneras de empezar a tratar el problema. Aparte de eso, los remedios caseros que van a funcionar son los siguientes. En primer lugar, un ungüento de ajo. Los ungüentos de ajo son muy prácticos para reducir el crecimiento de los hongos en la piel y por lo tanto para tratar este tipo de manchas. ¿Cómo os podéis hacer un ungüento de ajo? Muy sencillo. Machacas varios ajos, los pones en un recipiente, rellenas el recipiente con aceite de oliva, 4 o 6 ajos, una cabeza de ajos por ejemplo, la cantidad pues no hay un límite establecido, dejas o rellenas hasta arriba unos 200 mililitros y dejas macerar este preparado a base de los ajos machacados con el aceite durante una semana, que des tiempo a que los principios activos de las cabezas de los ajos pasen todos al aceite, de manera que luego solo tengas que coger un algodón y periódicamente darte con dicho aceite de ajo en las zonas afectadas de este tipo de mancha blanca. Otro remedio casero muy efectivo son los geles de aloe vera y básicamente se trata de que tengáis una planta de aloe vera, cortéis unas hojas, la machaquéis, os impregnéis las manos y deis un masaje sobre la zona donde aparecen este tipo de manchas por pitiriasis versicolor, por hongos. Esto hace que el masaje con aloe vera, que los principios activos de la planta vayan poco a poco limitando el crecimiento del hongo. No es el supertratamiento antifúngico más deseable, pero es un tratamiento casero que para muchos seguramente os va a resultar muy económico. Lo dejas actuar luego 15-20 minutos y al cabo de haber terminado de que haga efecto, te das una ducha, secas con cuidado y puedes repetirlo a lo largo del día pues durante 2-3 veces el tiempo que sea necesario. Y aunque no es un remedio casero, sí que para mí es un remedio natural que funciona muy bien los champús a base de sulfuro de selenio. El sulfuro de selenio es muy efectivo para reducir el crecimiento de hongo en la piel.
Por lo tanto, esto lo venden en cualquier sitio, los hay muy económicos, alguno pondremos aquí en la descripción por si no lo queréis comprar en nuestra web, pero ya os digo, esto lo venden en cualquier lado, es muy barato y simplemente seguir las instrucciones del fabricante en función del grado de riqueza que tenga en selenio el champú que os hayáis comprado. Otra causa de aparición de manchas blancas en la piel es el vitíligo. El vitíligo no sabemos muy bien cuál es la causa, aunque se sabe que hay un componente genético que hace que de papás con vitíligo salgan o nazcan niños, en muchos casos también con vitíligo. Y el por qué se da la enfermedad, pues básicamente es que el sistema inmune de la persona afectada de vitíligo no reconoce a los melanocitos, las células que contienen melanina, el pigmento que da color a la piel, no reconocen a estas células como propias, las atacan, las destruyen y claro, en zonas de la piel donde no hay melanocitos no hay melanina, lo que igual provoca que la piel aparezca en amplias áreas, en grandes superficies de la piel, con un color, vamos, blanco nacarado, absolutamente sin nada de color. Por lo tanto, los remedios caseros que os voy a recomendar van a tener como finalidad el que los melanocitos o los pocos melanocitos que puedan quedar produzcan más melanina, o remedios caseros que nos ayuden a enmascarar ese color blanquecino. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos puede funcionar en estos casos? Funciona muy bien, por ejemplo, la crema de papaya. ¿Cómo se hace una crema de papaya? Pues coges trozos de papaya sin la piel, los trituras y consigues como una especie de crema cuando lleves con el Turmix. La crema de papaya, la papaya en sí, es un producto extremadamente rico en vitamina E. Y la idea es que esa vitamina E actúe como inductor para que los pocos melanocitos que queden en la zona afectada de vitíligo produzcan más melanina y que se vaya compensando con el tiempo. Es un remedio casero que no os va a funcionar de la noche al día, esto también lo tengo que decir, pero con el tiempo es evidentemente una ayuda muy efectiva. Luego funcionan también muy bien las mascarillas de arcilla roja, básicamente porque la arcilla roja lleva muchísimo cobre y el cobre de por sí, cuando lo apliquemos sobre la piel, nos va de alguna manera, por decirlo de alguna manera, para que me entendáis, a colorear la piel hasta casi igualarla con el resto de la piel normal, la que no está afectada de vitíligo. ¿Cómo podéis prepararos esta mascarilla? Pues es muy sencillo. Cogéis 2 cucharadas de arcilla roja, tal cual, y las mezcláis con una cucharada de infusión de jengibre. El jengibre tiene un efecto antiinflamatorio. Os quedará como una especie de pasta, porque lleva muy poco volumen para lo que habéis echado de arcilla, y ese barro, esa, digamos, cataplasma, hay que aplicarla sobre la zona donde tenéis la falta de coloración. Vuelvo a decir, no va a curar la enfermedad no se va a curar con esto, simplemente es una manera de ir subiendo poquito a poco la tonalidad de la piel. Otra causa muy frecuente de aparición de manchas blancas en la piel son las manchas blancas relacionadas con una sobreexposición al sol. ¿Qué es lo que ocurre? Que tomas mucho el sol y el sol pues nos envejece la piel y a ciertos melanocitos, a ciertas células que llevan melanina, el pigmento que da color en la piel, las altera, hace que pierdan melanina y aparecen las clásicas manchas blancas en la piel de personas que toman mucho el sol. Además, en estas personas se nota mucho porque lo que ocurre es que como tienen la piel muy morena, destacan más este tipo de manchas, ¿de acuerdo? Y aquí los remedios caseros, la verdad es que son francamente muy sencillos y muy económicos de aplicar. El primero de los remedios caseros, súper efectivo y súper económico, es simplemente la leche. La leche tal cual. La leche es muy rica en ácido láctico y el ácido láctico va a eliminarnos, va a higienizar la piel afectada por estas manchas blancas debidas al exceso de luz solar. Básicamente se trata de que cojáis un algodón, lo mojéis en leche, apliquéis la leche durante un buen rato, limpiando, masajeando un poco la zona afectada y dejéis reposar toda la noche. Esto es bien ideal hacerlo antes de irse a dormir y al día siguiente limpiar la cara, de manera que dejéis tiempo
a que el ácido láctico realice su función limpiadora. Y otro remedio casero muy efectivo es que os hagáis simplemente una mascarilla de pepino. De lo que se trata es que nos aprovechemos de la gran cantidad que tiene de vitamina E el pepino, que favorece el que los melanocitos vuelvan a producir melanina. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy sencillo, coges un pepino, lo pelas y tal cual lo trituras, que te quede una pasta. Con un algodón aplicas esta pasta sobre la zona afectada y la dejas reposar 20 minutos. A los 20 minutos aclaras con agua y poco a poco, esto lo puedes hacer 2-3 veces al día, vas aplicando este remedio hasta que la mancha tienda a desaparecer. Es decir, que des tiempo a que el melanocito vuelva a producir la melanina suficiente para que la mancha se iguale con el resto de la piel. ¿Hay otras causas de manchas blancas? Sí, manchas blancas, como os explicaba en este vídeo que os pongo aquí arriba, pueden aparecer desde por culpa de un cáncer a otras, pero en esos casos, como os explico en ese vídeo, para nada van a servir los remedios caseros. Los remedios caseros sirven solamente para las manchas ocasionadas por las causas que os acabo de explicar. ¿De acuerdo? Pues nada más, muy importante este vídeo.